Bienvenidos, hermanos y hermanas. Esto es un gran placer estar aquí con ustedes. En el último vimos los puntos específicos y la gran sabiduría del suegro de Moisés. En este próximo video, en este que estamos, vamos a ver la fama de Moisés. El Nuevo Testamento nos ofrece un comentario más bien amplio sobre las notables cualidades del líder que tenía Moisés, las cuales lo capacitaron para el éxito. En Hebreos 11, en el primer versículo, nos da la fe. El versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Segundo punto, la integridad. En el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Tercero, la visión de Moisés que lo hizo famoso. En el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el aprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. No nos extrañe, pues hasta el día de hoy, casi todos los judíos ortodoxos, reformados y conservadores consideran a Moisés como el mayor de todos los profetas y dirigentes de la larga historia de Israel. La fama de Moisés era tremenda. La decisión, en el versículo 27, la fama de Moisés sobre la decisión, dice, por la fe dejó Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Él veía lo que no se podía ver. También la obediencia de Moisés. En el versículo 28, por la fe celebró la Pascua en la aspersión de la sangre, para que el que destruya a los primogénitos no los tocase a ellos. Tremenda fama tenía Moisés. También la responsabilidad de Moisés. En el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¡Qué gran fama! Moisés tuvo muchísima fama y así debemos llevar nosotros la fama de Jesucristo adelante, enseñando su gloria. Qué gozo hablar de la fama de Moisés, pero también vamos a ver los secretos del éxito de David. Busquen en su Biblia, 2 Samuel 5:11. Él tenía una sabia diplomacia que distinguió su reino. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. También en el 12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. El hecho de que David reconoció al Señor en todas las bendiciones que recibió hizo notable su reino. David buscó constantemente la bendición del Señor. En 2 Samuel 6, del 12 al 15, nos dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a casa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaran la arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un éfod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con jubilio y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón.
También David, como líder, no se avergonzó de tomar parte en los ejercicios espirituales. Él pudo reconocer la necesidad de sacrificio por el pecado. También David, un líder vigoroso, condujo a su pueblo en la alabanza al Señor hasta el punto. Las autoridades del reino, Jesucristo, el líder mayor que alguna vez era o será, tenía una filosofía diferente de autoridades. Él dio su vida al mundo humilde y levantó a los humildes para continuar su propia misión y ser los líderes de su iglesia. Él dedicó la mayor parte de su tiempo con el pueblo, dirigiéndose a ellos, curándolos, hasta dejando a algunos de los más humildes tocarlos, y le mostró su afecto personal. Si perdemos el toque que el pueblo perderemos la gracia que permitió al Señor usarnos en el primer lugar. Jesucristo siempre tocó y se dejó tocar. También tenemos el factor de la recompensa. La recompensa es la fuerza fundamental en la naturaleza humana. El temor del castigo puede ser un motivador. El administrador conseguirá lo que él recompensa. El Señor es muy serio que seamos responsables con todo lo que Él nos ha confiado y seremos juzgados por nuestros resultados. Deberíamos recompensar primero a aquellos que son los más eficaces en examinar el don espiritual y los talentos de las personas. También tenemos la fruta sin semilla. Hay mucha fruta inmediata en la mayor parte de los casos, pero poca o ninguna capacidad de reproducirse. La responsabilidad primaria de los ministerios es equipar a otros para hacer el trabajo del ministerio. Esto es una función básica en cada criatura viva para reproducirse. Lo que es el liderato. Primero, el liderato del Nuevo Testamento no es un juego de poder político. Segunda, el liderazgo del Nuevo Testamento no es una actitud autoritaria. Miren a Lucas 22 y 25. El liderazgo del Nuevo Testamento, en tercera parte, no es brillantes relaciones públicas ni impersonalidad de plataforma, sino es un servicio humilde al grupo. La obra de Dios debe llevarse adelante mediante el poder espiritual y no mediante el magnetismo personal. Miren a 1 Corintios 1, del 26 al 31. En el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloria en el Señor. El método de Cristo como líder establece el ejemplo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servio, sino para servir. Marcos 10:45. Hermanos, ha sido una gran bendición estar con ustedes. Me glorío en Él, en el Señor Jesucristo. Sigan mirando estos videos y mándenos unas cartas por email. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga mucho.